Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Acabo de grabar este video y se grabó sin sonido, así que estamos de vuelta. Hoy hablando del misterio, no del misterio, de los horrores de Cados Lake. Bien, película que se estrenó actualmente en Max, producida por M. Night Shyamalan, dirigida por dos de los directores que dirigieron varios episodios de Servant y también algunos de Materia Oscura. Dos series de Apple TV súper recomendables. Bien, arranquemos. ¿De qué va Los horrores de Cados Lake? Básicamente cuentan dos historias en paralelo que en la primera parte de la película nosotros creemos que están sucediendo en el mismo tiempo, pero luego nos damos cuenta que esto no es así. Voy anticipando que voy a hablar con spoilers. La película está protagonizada por su figura más contundente, es Dylan O'Brien, quien hace el personaje de Paris. También hay otra actriz que se llama Elisa Candlem, que yo particularmente no la conozco. Ella hace el personaje de Ellie. La diferencia que encontramos en un punto muy marcado de la película es que la historia de Paris y la historia de Ellie suceden en temporalidades diferentes que por una cuestión sobrenatural que ocurre cuando en el lago, en este lugar, baja el agua, hay sequía, se hace como un bucle temporal. Algo muy similar a lo que sucedía en Dark. Los tres temporalidades que van a ser fundamentales en esta historia es el año 2005, el año 2022 y el año 1952. Ahora vamos a hablar de por qué este último es importante. Y el hecho que desencadena toda una tragedia para el lado de París es que él y su madre tienen un accidente cayendo de un puente en el año previo al año 2005 y esto le deja que la madre de Paris muere y él queda con un trauma severo. Luego, en el año 2022, la hermana de Ellie, Ana, en un momento se escapa porque Ellie está peleada con su madre. Se escapa Ana a buscar a Ellie, que a Ellie se había ido, que está viviendo en otro lado. Pero de repente cuando Ana se escapa, se pierde. Y hay toda una búsqueda porque Ana se pierde. En un momento, Paris, mediante su trabajo, entra a un lugar donde él cree sentir a su madre. Porque él venía asegurando que los episodios que su madre tenía no eran unos episodios de una afección que los médicos le decían, sino que era algo que todavía no se lograba entender qué era lo que sucedía. Y Paris se mete en este lugar y cuando se mete en este lugar, empezamos a ver su historia, encuentra a una nena. La nena a la que encuentra es Ana. Ana está herida por una rama que la lastimó. Paris pide ayuda y la levanta y se la empieza a llevar para ver que alguien la pueda ayudar. Pero se da cuenta que poco a poco se va dando cuenta que no está en el año 2005, sino que de repente cuando encuentra unas personas y les deja a Ana para que la ayuden, se da cuenta hasta en el año 1952. Por otro lado, Ellie en un momento también encuentra a una versión de Ana, que no es la misma versión que encuentra Paris, pero esta versión de Ana es una versión de Ana que se había perdido un mes antes también, escapándose para buscar a Ellie. Cuando la lleva a su casa, se da cuenta que la llevó y la devolvió un mes antes que la desaparición real de su hermana. Por lo tanto, Ellie también se da cuenta que está viajando en el tiempo. A su vez, Paris empieza a tomar nota de todos estos viajes que empieza a hacer y se da cuenta que él se abre como el portal este cuando hay una sequía. Y esta sequía estaba relacionada con los episodios que tenía su madre. Entonces él cree que puede volver a viajar en el tiempo para evitar que su madre muera en el accidente. Por lo tanto, Ellie está haciendo algo similar. Se da cuenta en un momento que entrando ahí viaja en el tiempo y que cree que su hermana Ana estaba perdida ahí. Cuando entra empieza a encontrar diferentes pistas y cae en la temporalidad de Paris, el año 2005, y en un momento tiene un encuentro con una señora y su hija, porque en ese auto de esa señora y esa hija ella ve el colgante de su hermana. Se mete en el auto, agarra el colgante de su hermana, esta señora la increpa y se da cuenta que esta señora estaba buscando a Paris, que ya había pasado un tiempo, esta señora tenía una hija, está buscando a Paris. Algo de esto le empieza a resonar a Ellie, se mete en un ciber y en el ciber empieza a buscar mediante internet información sobre Ana, que le decían Ana Lang decían, y cuando empieza a buscar información sobre Ana se da cuenta que esa Ana, que era la madre de Paris, que había tenido un accidente, que había muerto, es su hermana,
que en el año 1952, cuando Paris la devolvió, porque Paris termina devolviendo y salvándole la vida a su propia madre, empezó a crecer y tuvo una vida en la cual tuvo a Paris de hijo, y Paris termina siendo el padre de Ellie, que es el padre que la madre de Ellie dice que desapareció. Pero empieza a cerrar todo con esta investigación de Ellie y se da cuenta que su hermana Ana se perdió en el tiempo, fue salvada por su padre Paris. El padre Paris la dejó en el año 1952 salvándole la vida, y luego el padre Paris se perdió buscando, de alguna manera, que esto es lo que no sabe Ellie, salvarle la vida a Ana, a su madre. Ahora, volvamos a Paris. Paris viaja al año 2022 y cuando llega no tiene mejor idea que agarrar el primer bote que hay ahí, y es el bote de Ana, quien había desaparecido. Por lo tanto, automáticamente se transforma en el primer sospechoso al cual están todos apuntando, porque Ana había desaparecido. Hay una persecución con la policía, él tiene un accidente en bote, lo lleva a un hospital, en el hospital empieza a escaparse y cuando se está escapando encuentra a su padre, que desde el año 2005 había empeorado en salud, y en un momento el padre quiere decirle algo. El personaje de Dylan O'Brien, Paris, le dice: mirá, que sé que le pasó a mamá, que esto, que el otro. Y el padre le quiere decir a él, pero porque está entubado no se lo puede comunicar, de que él había desaparecido en el año 2005 y nunca más apareció. Cuando la policía lo persigue a Paris, en un momento se tira de un puente y la represa vuelve a romperse, se llena y él muere ahogado. Esto es lo que entendemos porque no vemos el cadáver, si no lo vemos él flotando. Ellie, cuando vuelve a encontrarse con su madre, porque no tuvo mejor idea que poner una soga, y de esta manera ya puede volver a su tiempo original. Cuando Ellie vuelve a su tiempo original, le cuenta a su madre que Ana en algún punto se perdió. Ana no solamente se perdió, sino que viajó en el tiempo, y ella le trae pruebas porque trae fotos impresas y todo, pero que Ana tuvo una buena vida y el hijo de Ana es Paris, y Paris fue el esposo de ella. Por lo tanto, es un quilombo temporal, como al mejor estilo de Dark, situado en estas tres temporalidades, pero lo que empieza a demostrar es cómo cada uno de estos personajes le va salvando la vida al otro, como Paris le salva la vida a su madre, y como Ellie logra unir todos los cabos para curar el trauma que tiene su madre y ella por creer que su padre las había abandonado, cuando su padre en realidad desapareció buscando salvar a Ana, quien era su hermana y su madre. Así que bueno, esto fue Los horrores de Cados Lake, una película que parece más complicada, pero está muy bien contada. Miren que si yo la puedo entender y hacer 2 o 3 anotaciones para entender y poder explicarla, me parece que está súper bien contada, que es contundente, que tiene una primera parte que es un poco más floja, pero cuando empieza a suceder todo lo sobrenatural se vuelve mucho más interesante. Por lo tanto, te recomiendo que la veas si querés ver algo de una hora y pico. Está bastante bien. De hecho, es uno de los productos más interesantes que hizo Shyamalan en los últimos tiempos, mejores que algunas películas que él dirigió últimamente. Como siempre, te pido que si te gustó este video, por favor te suscribas, que pongas me gusta y que comentes abajo qué te pareció Los horrores de Cados Lake. Nos vemos en un próximo video. Chau.